¿Alguna vez has trabajado con Keras? ¿Y has entrenado alguna vez un modelo recurrente en modo stateful? Si la respuesta es que sí, creo que has tenido que tratar con cómo procesar correctamente las secuencias teniendo en cuenta el batch size y el sequence length. Por tanto, bienvenido a este vídeo. Te voy a enseñar cómo hacer un reshape correcto de los datos para entrenar una red recurrente con Keras en modo stateful. Primero, ¿qué significa stateful? Cuando tienes que procesar una serie temporal, sabes que un modelo recurrente tiene que ver los datos secuencia a secuencia. En Keras, cuando le indicas con el parámetro stateful igual a true, le estás diciendo al modelo que recuerde el último estado después de procesar una secuencia. Después de eso, el modelo continuará para procesar la siguiente secuencia a partir de ese último estado. Si no fijas el stateful a true, el estado se reseteará cada secuencia, por lo que se perderán todas las dependencias temporales. Por otro lado, Keras trabaja con batches o lotes. Podemos interpretar los lotes como hilos independientes en paralelo. Por lo tanto, volviendo al ejemplo anterior, ¿cuál es la manera correcta de dividir esas secuencias? ¿La manera de la izquierda o de la derecha? Y ahora, si vuelvo a pintar las flechas, ¿izquierda o derecha? Ahora la respuesta es clara y vemos que es la izquierda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el número 6 tiene que estar detrás del 5. Teniendo en cuenta esto, sabemos que Keras procesa los lotes cogiéndolos de uno en uno. Es decir, el primer elemento de una lista de secuencias será cargado por el primer hilo, el segundo elemento será cargado por el segundo hilo, el tercer elemento de la lista será cargado por el primer hilo, el cuarto elemento será cargado por el segundo hilo y así sucesivamente hasta que se procese el dataset completo. Por lo tanto, tenemos que ordenar los datos adecuadamente para que todo encaje. Una vez hemos entendido cómo ordenar los datos, es muy fácil hacerlo con NumPy. Sin embargo, hay que tener un detalle en cuenta. Es diferente distribuir los datos cuando están en formato sparse a cuando están en formato one-hot. En formato sparse, ¿cómo es el shape del input del modelo? Si todo el modelo tiene una estructura típica, el shape tiene que tener una pinta como esta: batch size por seclen. Si este es el caso, transformar los datos son solamente 3 líneas de código. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Primero, es necesario hacer un reshape del dataset original. La forma correcta de hacerlo es así. Necesitamos tener la secuencia completa dividida en lotes. Sin embargo, tenemos que guardarlo como la transpuesta para que coincida con el input del modelo. El siguiente paso es hacer de nuevo un reshape para tener en cuenta las secuencias. Fijaos cómo los datos van cogiendo la forma poco a poco. Por último, lo único que hay que hacer es concatenar los datos por el eje 1 y volver a hacer la transpuesta para que todo encaje. En formato one-hot, ¿cómo es el shape del input del modelo? Esta vez tendría que tener una pinta como esta: batch size por seclen por vocab size. Se ha añadido esta nueva dimensión vocab size, es decir, el tamaño del vocabulario, que es el número de palabras diferentes que la red puede ver. Y en este caso, solamente nos queda hacer un bucle. Sin embargo, no hay que volverse loco porque el bucle solamente tiene un par de líneas. Primero, como antes, hay que hacer un reshape del dataset original, pero teniendo en cuenta el vocab size. Luego, siguiendo el mismo esquema que antes, volvemos a hacer un reshape para tener en cuenta las secuencias. Ahora nuestro dataset tiene 4 dimensiones, por lo que yo por lo menos no he encontrado ninguna manera de hacer un reshape correcto para que coincida con nuestros datos. Mi solución final es hacer un dataset con el shape que queremos, un número de elementos en una lista, el seclen y el vocab size. Este array tendremos que ir rellenándolo uno por uno. Por favor, quiero hacer un inciso aquí, porque siempre que podamos tenemos que evitar hacer listas y appends, ya que esta no es la mejor forma, o no es la forma correcta de tratar con arrays en Python. Por último, como final del vídeo, os dejo una página resumen con los 2 bloques de código. Espero que este vídeo os haya resultado útil, dejádmelo en los comentarios y si tenéis alguna sugerencia, alguna duda, decídmelo e intentaré ayudaros. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.